El número 5. Dale, ahí. Dale, y ahí 70. Puse el valor numérico y el nombre para que les quede claro, pero en realidad vamos a trabajar. 70. Todavía no vamos a entrar en esto, vamos a entrar en ¿Estamos listos? Sí. Gracias. ¿Estoy listo? Sí, estoy listo. Bien. En la enseñanza aparece un concepto que no se deben adorar imágenes, ¿sí? Entonces, en la enseñanza de hoy va a ser la imagen del árbol. Así es, el contradictorio. Todo el tiempo lo que hemos venido charlando y que yo lo voy explicando es que si el libro, la Biblia, es el diseño del arquitecto Dios, cada cosa que pone tiene una intención, ¿sí? O sea, cada frase que dice, cada palabra que pide, cada orden, inclusive hay temas que yo no trato acá, pero que existen. Por ejemplo, la Torá no tiene puntos y coma, ni vocales ni punto ni coma, nada, no hay. Y además hay algunas letras que son más grandes, una palabra más grande, y otras letras que son más chicas que el promedio. Todas son, digamos, la misma medida. No hay mayúsculas, no existe el concepto de mayúscula en la letra. Pero hay letras que son más grandes y jamás se corrigen, o son más chicas, jamás ningún escriba tocaría eso, porque eso es, digamos, como en la palabra de Dios, ahí siempre hay una opción para entender un poco más el sentido de la creación, ¿sí? Entonces, no se toca, nunca se ha tocado, no se ha cambiado jamás, ¿sí? O sea, los escribas, los que escriben la Torá, son expertos. Hay un manual de instrucciones así que explica cómo se escribe, cómo se empieza cada letra, el grosor, todo esto tiene que ser exactamente como el original, porque no es una cuestión de humanos que, no. Entonces, lo que Dios diseña uno no puede querer cambiarlo, ¿sí? No es posible. No está permitido, quiere decir, es absurdo que yo acepte que la palabra de Dios diga, pero acá se equivocó, a ver, le voy a poner un punto en la coma. Se equivocó en el plano, un poco, no es muy coherente. Entonces, no, eso no se toca, ¿está bien? Pero además, como todo arquitecto que diseña un plano, cada cuestión que está en el plano significa algo mucho más que el detalle. O sea, significa algo que el trabajador, el albañil, el electricista o el capataz tiene que interpretar para después hacer que el plano en la materialidad coincida con el diseño original, ¿sí? Entonces acá vamos a tomar una palabra y un concepto para poder tratar de entender cuál es el sentido de encarnar, de qué se trata encarnar, ¿sí? Y para eso vamos a tomar de referencia, por ejemplo, el concepto de árbol, ¿no? Nosotros tenemos en el principio, hablábamos del jardín del Edén, ¿sí? El jardín del Edén es un espacio, una dimensión y un tiempo distinto a este que vivimos nosotros. Es otro mundo. Un mundo que tenía, por la descripción,
atributos de paz, de armonía, de no hacer, porque en realidad piensen que la única tarea en ese nivel, en ese mundo, era cuidar el jardín, punto. No, ni siquiera plantar algo, era cuidarlo, no había nada que para plantar, nada, era solamente cuidar. Y se podía comer de los frutos, con una sola excepción, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol no se podía comer el fruto, pero de todo lo demás sí. Bueno, y si leemos, no hay descripción más que de 2 árboles. No hay otro, no se describe ninguna otra cosa, ni siquiera los árboles tienen frutos específicos, no hay descripción de qué tipo de fruto es. O sea, hay todo profundas investigaciones de los sabios para determinar qué tipo de fruto es. ¿Sí? Y como corresponde al proceso de tratar de entender a Dios, siempre hay más de una explicación. Es una característica de nuestro mundo. Si nuestro mundo es dual, para cada entender algo tiene que haber por lo menos 2 explicaciones, que no sean iguales además, como mínimo, por lo menos 2. Si el mundo da variedad, tiene que haber 2 respuestas, no una. Es justamente lo opuesto de lo que nosotros quisiéramos en general en la vida. Yo quiero tener la certeza, la respuesta, saber todo perfecto. Y la realidad es que eso no sucede, ni siquiera con los científicos. Digamos, los científicos que se supone que son aquellos señores muy formales, que hacen profunda investigación, hacen pruebas y después sacan conclusiones. Todo el tiempo el conocimiento científico que es verdadero se cae porque aparece otro conocimiento que ahora sí es verdadero. El anterior no. Estoy hablando de los científicos. Quiere decir que ni aún el intento más insistente y persistente del hombre para tener la certeza, esa certeza dura un rato. Y después otra certeza u otra idea diferente tira abajo esto que era la verdad absoluta. ¿Sí? Que piense durante una cantidad de siglos, diríamos, eso se hace de la antigüedad. En la antigüedad se sabía en ciertas culturas que el Sol era el centro de la Tierra, se sabía. Pero después vino una nueva verdad y a partir de ahí la Tierra fue el centro del universo. Y el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y el que opinaba distinto no tenía buena aceptación. ¿Sí? Hubo más de un gran científico que se le ocurrió decir que en realidad la Tierra no era el centro del universo y le pidieron explicaciones y lo convencieron que cambie de idea. Y tuvo que cambiar de idea, pobre hombre. No, se salvó, porque si no hubiera cambiado de idea, lo liquidaba, ¿no? Pero bueno, cosa humana, quédense tranquilos, siempre pasa. Entonces, lo primero que aparece es que estamos hablando de 2 árboles, ¿sí? Y de un árbol prohibido. Y sobre el árbol prohibido, en realidad se habla muchísimo. El pecado, y bla, 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 bla. Pero hay una cuestión que no se nos ocurre pensar. Es que en realidad del árbol de la vida, sí se podía comer. No estaba, pero se podía comer de todos los árboles, menos de este. Quiere decir, saco este árbol y el resto de los árboles yo podía comer los frutos. Y el árbol de la vida estaba ahí dando frutos, se podía comer el fruto. Entonces la primera interrogante es si se podía comer de todos los frutos, incluido el de la vida, que tiene que ver con la vida eterna, que es el conocimiento, ¿sí? O sea, no era poco, ¿por qué ir a probar del fruto que dice que no? No, de este no. Bueno, ahí fue. En realidad, todo el manual,
todo el manual de la Biblia está hecho para nosotros, para que nosotros entendamos. No es que está hecho para otra cosa. De algún modo está hecho para decir, che, por acá, ven, es esto, como te va mostrando las señales. Y entonces, ¿qué pasa? Esto me da oportunidad a mí a explicar un concepto de pecado. Un concepto humano de pecado, el concepto de Dios es de otro nivel de explicación. ¿Sí? Por eso digo, siempre hay por lo menos dos explicaciones, mínimamente. ¿Cuál es la característica del pecado? De lo prohibido. Si nunca lo habías probado, ¿por qué probarlo? ¿No? O sea, lo comí, qué rico, quiero repetir. Bueno, puede ser. Nunca lo habías probado, o sea que... Más allá que referencia, que la víbora se pasaba haciendo marketing sobre el árbol y del mal, aprendanlo, aprovechenlo, gran oportunidad, hoy se puede, mañana no, bueno, esas cosas. Pero más allá del chamullo, no lo habían probado. Quiere decir que desde lo natural, desde lo biológico, que es el buen sabor, o el buen olfato, o me alimenta, o sea, no había ninguna experiencia. Piénselo un poco, cero experiencia. ¿Por qué desearlo? En primer lugar, la serpiente, que está descrita como el más astuto de los animales, no es poco, es el que le hace la promoción. Y la promoción era que serían como dioses. Eso es lo que le vende. O sea, le vende el elixir que van a ser como dioses. Por lo tanto, a partir de ahí, estarían libres de tener que responder a Dios, porque ellos serían dioses. ¿Qué aparece en este pequeño proceso? Algo muy particular que es, y lo vemos en los niñitos, que los niñitos quieren desobedecer a los padres. No porque de ese modo podrían obtener un alimento que ya probaron, hacer algo que quieren. Para nada, porque si lo observa, los niños desobedecen a los padres en cosas banales, sin sentido, casi sin lógica. Quiere decir que la desobediencia es en sí un valor, no lo que obtengo con la desobediencia. Dice, pero hizo tal cosa que estaba prohibida, ¿para qué lo haces? No es por lo que obtienen al saltear lo prohibido. Está prohibido, lo obtengo, wow, es lo que quiero obtener. Es en sí la acción de desobedecer lo que es el valor de la tarea. Si estudian las desobediencias, las razones, en general muchas veces no tienen ni pie ni cabeza lógica. Entiendo por qué hacer eso, o sea, te perjudica, ni siquiera es bueno a veces desobedecer y hacer cosas. No es bueno para tu salud, ni para tu economía, no sé, no es bueno, muchas veces. Y entonces, ¿cuál es la insistencia? ¿Dónde está el premio en desobedecer? Lo prohibido, justamente. Desde lo prohibido. Por esa razón, leemos ya en la Torá eso. Hay una insinuación, aunque no lo dice literalmente, pero si lo probás serán como dioses. Ser como dioses es, no necesito obedecerlo a Dios. Entonces, el primer pecado, llamémoslo así, tiene un disparador que no es el objetivo, comer el fruto, es la desobediencia. Y es el motor, la desobediencia a la ley, la que fuera, es el motor de los deseos humanos.
Piensen esto, miren, les voy a dar un ejemplo simplísimo. El tipo va manejando y el semáforo se pone amarillo, amarillo y ya no llega. El tipo, aunque está rojo, pasa igual. Y entonces zafó el semáforo y dentro de 20 metros tiene el semáforo del que está ahí que lo para, ya está en rojo. Quiere decir que transgredir el semáforo en rojo no es que wow, porque 2 minutos después tiene que parar porque ya está rojo del otro lado. ¿Sí? Estamos hablando de una emergencia cuyo objetivo desobedezco porque voy a obtener un premio. No hay eso. Es el deseo de no aceptar la ley, desobedecer. Y ahora no estoy hablando de Adán y Eva. Estoy hablando de algunos descendientes de Adán y Eva. O sea, es contagioso, como ven, porque de allá a ahí todavía seguimos haciendo lo mismo. ¿Sí? Y acá aparece, digamos, algo que tiene relación con la ley. El deseo está ligado más que nada a la obtención de la libertad de hacer lo que a mí se me da la gana. Para decirlo muy claramente. Yo puedo poner justificativos, no lo que pasa que entonces puedo justificarme, pero si voy al origen básico, ya los niñitos chiquitos lo ven, la desobediencia o el rechazar lo que le dicen, no tiene una lógica funcional, ni siquiera una lógica de la biología, que es, bueno, tengo hambre y quiero comer, no me importa que no sea horario. No tiene esa lógica. Es desobedecer a la autoridad. Cuando desobedezco a la autoridad en cualquier orden, de esto no, a que fuera. Cuando los desobedezco, hay un placer. Y estamos hablando de un placer que no es físico el placer. No es, me tomé un vasito de vino, 2 o 3, porque tiene un sabor, y lo comí. No es eso. No pasa por ahí. Es un placer sin un objeto concreto, real, material que me satisfaga. Si no es eso, ¿qué me satisface? Un objeto imaginario. Y el objeto imaginario acá era desobedecer. Sí. Micro, please. Maestro, Sí. hice una consulta. Sí. El deseo de desobedecer, Sí. digamos, ¿está influenciado en sí el ser humano o esa esencia de desobedecer directamente por Satanás o ya nace del humano? Wow. Bueno, allá voy. A ver. Primero hay que entender a Satanás. Hay que entender qué es. Satanás obviamente es una creación de Dios, ¿está claro? No es que está fuera del sistema. Y la creación de Dios tiene que ver con una función de Satanás. En el plan divino, nuestra amnesia de Dios tiene una funcionalidad. Y Satanás cumple la contraparte de esa amnesia. Satanás es lo que nos permite a nosotros elegir entre sí o no. Es el creador de la tentación. ¿Está bien? Crea la tentación. De modo tal que nos pone a prueba para ver si hacemos o no hacemos. ¿Está claro? Dentro de esta explicación lo tenés a Satanás vivito y coleando, haciendo su trabajo. ¿No? Ahora, ¿sobre qué se basa el trabajo? Sobre características de cómo estamos hechos y de cómo somos. Doy un ejemplo ridículo, pero que sirve. Yo le llevo un plato de frutilla a una vaca y no la tiento. Si le llevo pasto puede ser, pero después una frutilla, de leche, no con la bola. No he entendido cómo es los deseos y la estructura de la vaca y el objeto que elegí para tentarlo muestra mi ignorancia. ¿Está bien? Quiere decir,
para tentar algo, para que transgreda, vos tenés que saber cómo funciona su deseo, su mente, su biología. Entonces ahí te podés elegir el producto que lo tiente. ¿Está bien? Si no, no hay tentación, digamos. No es que la vaca es decente porque no come dulce de leche. No le gusta, no le interesa. No hay tentación, entonces no hay transgresión. Pero ¿qué pasa? Al principio aparece, por ejemplo, con los 7 pecados capitales, uno es la gula. Y la gula es como, quiero comer, rico, mucho, lo que fuera. Si lo tomamos como ejemplo y hago la lectura lineal, digo, la gula es el apetito natural biológico, porque comer es apetito natural biológico, entonces la gula es eso. En realidad, biológicamente el animal jamás come más de lo que necesita. Y cuando la pasa mal, ni come pasto, pero el perro pierde pasto para hacer la digestión, o sea, deja de comer, pero no come, o el gato no come. Quiere decir, desde la biología no existen las pasiones o las tentaciones. Porque la biología tiene un manual de equilibrio natural diseñado, obviamente, viene con el software. Y entonces hace solo aquello que es necesario desde lo biológico. ¿Sí? Usted nunca, en la vida, en la calle, usted jamás ve un gato gordo. Jamás. ¿Dónde ve gatos gordos? En la casa de los humanos. Si no, no hay más gatos gordos. ¿Sí? ¿Entienden? No hay. Ahí cuando el humano rompe la lógica. Entonces el gato es gordo, pero el gato porque vive en humano, si no, no. Sí. El tema de engordar los animales es porque le sacan de su biología, los castran o le sacan algún tipo de cosas. Pero aunque no lo... sí es cierto, lo que sí es correcto. Pero digamos, vamos a suponer que no lo castren, vamos a suponer eso. Cuando un animal, los domésticos, viven con los humanos, rompe, el humano perturba la naturaleza biológica, el diseño biológico del animal. Sí, no, Lo perturba todo, aunque no lo castre, digamos, es cierto que decir que no lo castre es gordo, bueno, pero aunque no lo castre, el solo hecho de vivir dentro de las leyes del humano y lo que el humano le pone al animal, porque el animal le hablan a los animales, le hablan a las tortugas, a los perros, a los gatos, a los pajaritos, le hablan, son sordos los peces, le hablan a los peces. ¿Qué quiero decir? Perturbamos el diseño equitativo, equilibrado que vienen los animales, porque es un hábito nuestro, nosotros somos perturbadores del diseño de Dios. Es un modo más de transgredir el diseño. ¿Sí? Hay como un deseo de transgredir, y el deseo se manifiesta de infinitas formas. ¿Sí? Esta es una, como otra cualquiera. ¿Está? ¿Está claro? ¿Todavía hay alguna duda? No, si no, insistí por ahí es cierto. Entonces, ahí lo primero que aparece, wow, si no es biológico el deseo, ¿en qué mundo existe? En el mundo de mi imaginación. ¿Los animales se imaginan? ¿Sí? ¿Sueñan? Sí. ¿Pero qué sueñan? Que van a ir a Disney. No sueñan eso. O sea, sí sueñan, los animales tienen sueños con los humanos. Pero el animal soñará aquello que tiene que ver con la naturaleza de su mundo. Chao. Sí sueñan. Está comprobado que sueñan. Pero nosotros vivimos en un mundo que no es el biológico. Nosotros vivimos en un mundo que es imaginario, mental, abstracto. No es real. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En función de ese mundo, ¿qué aparece? El deseo humano como un deseo en sí mismo. Para ser tentado, no necesito un fruto real. Y les aclaro que la enseñanza de la Torá sobre las tentaciones del árbol, nunca la tentación tiene que ver con el fruto en sí. O sea, el fruto nos va a enseñar la razón originaria de la tentación, de transgredir.
Pero no es porque era muy rico, porque tenía... No es biológico, no es por el olfato, no es por el sabor, no es por el hambre, nada que ver. Es por lo que imaginamos, por el mundo abstracto mental que vivimos. ¿Sí? Quiere decir que aquí con el árbol encontramos esta primera explicación. Y podemos seguir avanzando porque cuando yo llamé a este taller volver al origen es tratar de retroceder lo más que se puede a la comprensión de algo, llegar hasta lo más posible a lo más originario que genera los procesos de acción que tenemos. ¿Sí? Fíjense, estamos hablando de un tema que pasó en el jardín del Edén, donde ellos, digamos, lo veían a Dios. O sea, no era nosotros que no lo vemos, no lo escuchamos. Ellos lo ven, lo tienen al lado, Dios les habla directamente, ¿está bien? Y además, el lugar era nada, no tenían solo cuidar el jardín, chao, no tenían nada que hacer. Era un lugar de paz, no había guerra, no había hambre, no había calendario. Porque el jardín del tiempo es eterno. No había, digamos, ninguna de estas preocupaciones que nos angustian a nosotros en la encarnación. ¿Sí? No había eso. Por lo tanto, ¿qué era eso de transgredir? ¿Por qué? Nos lleva a algunos planteos respecto de planteos son, ¿cuál es la causa por que Dios hace la encarnación? ¿Para qué la hace? ¿Para qué hace a los humanos? Tiene mundos, no es que ha creado otros mundos antes que crear el humano, el mundo de los ángeles es anterior, y otros mundos son anteriores a nosotros. Además, si tomamos el concepto de Adán, y Adán no era un humano como nosotros lo imaginamos. Si dice la Biblia que tenía cuerpo de luz, o sea, era el ser inteligente, era energía inteligente, ni siquiera tenía cuerpo humano, tenía otro tipo de cuerpo, otro tipo de limitación. No tenía piel, después dice, bueno, le provee piel, pero no hay eso. Quiere decir que Adán viene a ser un prototipo mucho más perfecto que nosotros del diseño de Dios, o de la búsqueda de Dios. Sobre esto hay una pregunta que tiene que ver con el texto, es Dios cuando quiere hacer el hombre, le dicen que no, que el humano le está dando muchos atributos y capacidades al humano y que el humano va a terminar destruyendo el mundo que Dios crea. Entonces le dicen, no lo haga. Hay varias respuestas distintas de ¿a quién le habla Dios? Como el término dice Elohim en la Biblia, toda terminación im es plural. Entonces da la impresión de que como hay más de un Dios, está hablando de Dios, en ese momento como Elohim. Entonces, Elohim es plural, ¿hay más de un Dios? Obviamente no. Entonces los sabios, como corresponde, a tratar de encontrar quiénes eran aquellos seres a quien Dios les pregunta, o quiénes son esos seres que dicen, no, padre, no hagas nada. Hasta ahí nosotros no estamos existiendo, si prestan atención, no estamos nosotros todavía en la que ya está la creación, con mundos y demás, nosotros todavía no aparecimos. Porque si Dios en el diseño le dice no lo hagas, es porque hay otros mundos y otros seres en el mundo de Dios que no tienen que ver con nosotros. Nosotros, digamos, somos la cosecha tardía, digamos. Lo que sobró, dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, hace algo, más o menos. ¿Está bien? De varias interpretaciones que hay, porque son varias como corresponde, una me gustó a mí, por eso se las cuento. Que en realidad Dios está hablando con las almas que luego seremos nosotros. Porque en el nivel de las almas, hay una enseñanza que dice
todo tu pueblo es sabio. Cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de santidad, para que no haya confusión. El judaísmo es sabio y el cristianismo es santo. Es igual en cuanto a la comprensión de la actitud del ser que es denominado de esa forma, ¿sí? Que son aquellos que entienden, tienen contacto con Dios, lo entienden y lo siguen, y lo quieren seguir. Quiere decir, son lo que llamamos iluminados. Por lo tanto, la explicación que me gustó es eso, porque es como que él está teniendo un diálogo con las almas. Y parte de esas almas están acá. Quizá seamos nosotros. No lo digo con certeza porque no tengo la certeza, pero son las almas infinitas, qué sé yo, ¿no? Que de otro mundo vienen a este. Pero como todo el tiempo tiene que estar en la Torá la explicación contra viento y marea, y la Torá es una síntesis, es un compacto del plan de Dios, siempre hay que entrar en la Torá y desarmar ese compacto para que aparezca la explicación. ¿Usted sabe lo que es cipiado? Lo que saben de computación. Sí. Cipiado es un proceso de se toma un programa, se le extracta una cantidad de elementos y el programa aparece más chiquitito. Pero en sí en el programa está todo, se le sacó, sin razonar demasiado, se le sacó elementos repetitivos que forman parte del texto, pero lo vital está, entonces usted descipia, o sea, vuelve a expandir. El programa está funcionando, ¿sí? Pero el programa en sí cipiado es más chico que el programa en sí pleno. ¿Está bien? De algún modo la Torá es un cipiado del plan de Dios. ¿Está? Por lo tanto hay que ir al texto y agarrar las palabras y tratar de desarmarlas. Lo hacen los sabios, obviamente. Yo lo que hago es le afano el texto y lo cuento. Sí, después lo cuento. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a intentar esto. Por eso traje esta puntualmente, le voy a explicar qué quiere decir, voy a recordarle qué quiere decir cada letra y después sí voy a poder pasar la explicación. ¿Ok? Así que, gente, acá vamos. Recordemos que en el idioma hebreo se lee, se escribe y se lee de izquierda para derecha, al revés que los restos de los idiomas. La razón de eso es que en el este se considera que este es el este y este es el oeste, el diseño del plan de Dios. En el este está el origen y se camina hacia el oeste, hacia la revelación. Algún día lo vamos a plantear más en detalle, pero para que entiendan por qué es de acá para allá. ¿Sí? Bien. La primera letra tiene la carga matemática, la carga energética es 70. Si buscamos en el texto bíblico la definición, aparte de la letra que tiene su propio sentido, porque tiene que ver con el quiasma óptico, o sea, tiene la forma del quiasma óptico, que son los nervios que salen de los ojos, se entrecruzan y van al cerebro para que veamos. O sea, representa la forma del sistema nervioso de los ojos al cerebro, entre otras cosas. Tiene otras explicaciones, pero vamos a reducirlo. 70 es un concepto que hace referencia, obviamente viene de 7. Recordemos que los ceros complementan la energía básica de los números en forma individual, ¿sí? O sea, es lo mismo en un plano distinto dimensional, pero es lo mismo. Si esta creación tiene 7 días, 70, acá está representando pueblos. Pero no habla de cantidad, no hay 70 pueblos, habla de todos los pueblos de la encarnación. El 70 dice la totalidad posible de los pueblos de la encarnación. ¿Sí? Este es el jardín del Edén. ¿Qué nos muestra?
que del jardín del Edén nacen los 70 pueblos, todos los pueblos de la encarnación. El jardín del Edén no está acá, está en otra dimensión, ¿de acuerdo? Pero de esa dimensión, del origen, nace esto. Porque si justamente pecar en el jardín es lo que determina que vengamos a la encarnación, el origen de todo está en el jardín. Y acá solo está la manifestación. Quiere decir que 70 está hablando de los pueblos, 70 pueblos. ¿Sí? La siguiente letra es Dalet, la número 4. Alguna vez cuando al principio explicamos lo que era la letra, aparecía como primero tiene que ver con lo material, el mundo de la materia, de lo femenino. No lo femenino biológico, lo femenino como receptor de la voluntad de Dios y de la energía de Dios. Todo lo que es receptor, por eso toda la creación es femenina. Dios la ha creado, toda la creación son los recipientes, forma donde Dios muestra su energía, es el creador. Entonces, Dalet 4 es la materia, el mundo material, la creación en sí. Estamos hablando del jardín en Edén. De la palabra Edén, que está compuesta por estas 3 letras, ¿qué vemos? Que las 2 primeras letras hablan de este mundo y no hablan de otra cosa. El Edén, ¿cómo? ¿El Edén es el mundo de la creación y chao? No. La última letra de la palabra Edén vale 50. 50, les voy a hacer referencia de algunos acontecimientos, cosas que están en la Biblia, está ligado con el jubileo, 50. Existe una enseñanza del texto bíblico donde dice que si el ser humano quiere pagar una deuda, puede ofrecerse como siervo para pagar la deuda. O sea, ofrecerse como esclavo, llamémoslo así. Que la ley de Dios determina que esa esclavitud dura 7 años y después debe ser liberado. Quiere decir, ya no hay, hasta ahí no hay esclavitud eterna. Todo debes en el mundo material lo pagas con tu esclavitud. Dejas de ser libre para pagar una deuda que adquiriste. Dios de todas formas se aporta y dice 7, lo séptimo es el límite de la deuda de atadura. Al 7º año deben ser liberados. Pero en su sabiduría, nos conoce bastante, dice el texto que si el siervo, el que le toca ser liberado, pero si la ventaja y la comodidad y los beneficios del mundo material de su empleador, digamos, de su dueño, lo tienta, el hombre puede querer seguir siendo esclavo de la comodidad material. Ya es de su voluntad. En principio en la ley dice pagar la deuda, la pago. Pero ahora que soy libre, yo digo, me gustó eso de ser esclavo, porque me da beneficio, me jubilo, recibo un plan de descansar, por ejemplo, cuando voy a trabajar, tengo un plan de descansar. ¿Entienden esto? No. Me conviene ser esclavo, trabajar ni loco, trabajo, no quiero. La Biblia ya lo escribió hace 3000 y pico de años, ya está escrito, dice eso. Entonces, si yo quiero seguir siendo esclavo por la comodidad, ahí ya la esclavitud es eterna. ¿Sí? Pero, dice Dios, cuando llegas al año 49, 7 por 7, yo digo en el año 50 que todas las ataduras de la materialidad quedan liberadas. Quiere decir, lo que conocemos como jubileo, de ahí sale el concepto de jubilación, nace del texto bíblico. El jubileo viene de jubilación. El jubileo es Dios que dice, no hay más deudas de atadura material. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Por lo tanto, el 50, ¿qué nos está mostrando? Un límite de la materialidad, 74, pero ya por la voluntad de Dios. Nos está mostrando que en el jardín del Edén, ¿qué vamos a ver? Esto y aquello. Por eso el árbol de la dualidad que nos muestra esto y aquello, lo que está de este lado y lo que está del otro lado. Pero ya en el nombre Edén está escrito, energéticamente nos muestra
que no solo está la atadura, los pueblos y la materia, también está el 50, la palabra de Dios que dice, acá mando yo, digamos, la atadura de la materialidad se libera. Sí. Sería como un nuevo camino, 50. Claro, lo que voy a decir, un nuevo camino, en realidad es correcto, un nuevo camino. Un nuevo camino, en realidad tiene que ver, no estamos hablando de un camino que yo elijo, porque yo elijo cuando quiero seguir esclavo de la materialidad, yo elijo el camino, yo decido. En el 50 ya no decidimos, ya es de Dios. Por eso se dice que irse del jardín del Edén es morir, porque se nace en otra dimensión. Y cuando morimos en esta dimensión, es porque se nace de vuelta en la otra. Quiere decir que el concepto de morir, dependiendo de lo que vamos a ver ahora, dependiendo de eso, es como yo vivo o percibo el pasaje de un plano dimensional a otro plano dimensional. En un plano muero porque nazco en el otro. Si lo pensamos un poco, cuando un bebé está en la panza de la mamá, está en otro plano dimensional, digamos, está acá, pero no está acá, todavía no salió. El pasaje de estar dentro del útero a salir fuera del útero es un pasaje de muerte del plano dentro del útero. Porque está viviendo en otra forma, en otro formato, en otra forma de alimentación. Es casi, porque si pensamos un poco, el bebé dentro del útero no hace nada. Alimentación, oxígeno, todo lo demás le es proveído por la madre. Algo parecido a vivir en el jardín del Edén, porque ahí no hacían nada, recibían todo. ¿Sí? Parecido a cuando cruzan el desierto, el pueblo cuando cruza las aguas y va por el desierto, ahí no hacen nada, todo lo reciben. Todo lo que es necesidad biológica está cubierto. Ahora, para el bebé, pasar de un estado a otro es un pasaje que se puede entender como de la muerte a la vida o de una dimensión a la otra. Cuando hablas de que esto es otra, es correcto, pero no se trata de un cambio biológico. O sea, ahí se acaba la biología. Es un cambio de este estado de vida a otro estado de vida. Ese es el sentido de Edén. Ahora, ¿quién lo determina? Las matrices, recordemos, las letras son matrices de Dios. Y recordemos que las matrices son las que modelan el mundo material. Entonces, en los nombres tiene que estar el sentido de lo que modela. Obviamente. El útero obviamente que es una matriz, totalmente. Pero totalmente. Es una matriz. Pero es una matriz para determinado proceso puntual, como todas las matrices. Es correcto. Espera, pásale por favor el micrófono así queda grabado. Sí, sí, absolutamente. Y el pasaje del útero al nacimiento también es como el éxodo de alguna forma. Es el o sea, éxodo, cambia es de el un plano a éxodo, otro. porque cambia de un plano al otro. Totalmente. Es el pasaje del éxodo. Pero por eso, recordemos, están en el desierto, tienen que entrar a la tierra de Israel, mandan 12 espías, 12 príncipes de las tribus, o sea que no va cualquiera, va los que sabían, gobernaban al resto de las tribus. Vuelven y no quieren salir, no quieren ir al otro lado. Pero en la tierra prometida, no, pero hay gigante, la tierra es maravillosa, hay riqueza, pero hay gigante, no vamos a poder con ellos, no queremos, nos queremos quedar. Si lo pensamos en un bebé, El mismo proceso, el digamos, proceso es semejante. Porque el bebé pasa de un estado de no trabajo. Cuando salgo, trabajar
puedo trabajar acá, pero respiro, no importa. Son pasajes de una dimensión a la otra. Y acá, ¿dónde se corrobora? En este valor energético. Porque hasta acá estamos hablando de la encarnación. Materialidad, materia, pueblos y tierra. Estamos hablando de la encarnación. ¿Sí? Pero ya en el jardín del Edén está el plano. Pues está la encarnación y está el límite de la vida en la encarnación. ¿Qué está en juego acá? El árbol del bien y del mal. Está en el Edén. Tenemos el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Esa es la matriz, es el diseño del arquitecto. Tomo el nombre Edén, el nombre del jardín, y encuentro que me está diciendo, mira, esto y aquello. Esto es materialidad y esto es otro plano. Ya en el nombre está la marca. Y después, en los árboles, encuentro lo mismo. Un árbol es el árbol de la vida eterna. No lo dice, pero es la lógica. Ya que el otro árbol es del bien y del mal, y Dios dice, literal, si comen de ese fruto, morirán. Ya está mostrando que comer de ese fruto es morir. ¿Qué es morir del jardín del Edén? Venía la encarnación. Chan, chan. Después descanso 5 minutos. Para que se quede pensando, ya que